TVU Noticias Tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición tarde de TVU Noticias. Gracias por estar con nosotros e iniciar juntos estos 60 minutos de informaciones. Como siempre lo hacemos con la encuesta del día de hoy. ¿Cuál es la apuesta informativa? En este sentido, estamos realizando encuestas de 2 días. Y esta tiene que ver con la aprobación o más que la aprobación, la tramitación de lo que sería un eventual sexto retiro. Se ha avanzado harto, hay harta discusión parlamentaria y hay parlamentarios y parlamentarias que sí están apoyando la iniciativa. El gobierno se ha apurado en rechazar esto desde el inicio, pero se va a retomar esto pensando sobre todo en abril. Y pensando en esto que les estamos preguntando a todos y todas ustedes. ¿Cuál es la pregunta? ¿Apoyarían un sexto retiro desde fondos provisionales? Sí, absolutamente, 45.3%, no, de ninguna manera, 35.9%, solo para algún grupo, 14.1%. ¿Otra opinión? Si es otra opinión, argumente, entréguenos detalles de qué siente usted que hay que hacer o definitivamente no hacer. Ahí está la encuesta, no tan solo encuestas, sino también informaciones, @TVU Noticias. Comienzan las clases, comienza marzo y también comienza casi aparejada, casi de la mano, la congestión vehicular. Estacionar donde no se debe y cosas por el estilo. En la mañana estuvimos despachando muy temprano del sector Roosevelt, en la comuna de Concepción. Muy cerca, más allá, si usted avanza, se van a encontrar con obras en ese sector. Y más allá, si vamos hacia Nonguén, se va a encontrar con otras obras también. Bueno, esta era la imagen en la mañana de los niños y niñas entrando al colegio. El grueso va a serlo quizás el T6. Hubo algunos alumnos que hoy optaron por no, o familia en realidad, por no llevar a sus hijos a los colegios. El 6 se espera ya el movimiento masivo. De hecho el 6, y también lo llevamos ayer, al parecer vendría el presidente Gabriel Boric a nuestra zona, en particular a Punta Lavapié, para inaugurar ahí el año escolar. Eso a la par, porque el 13 de marzo entran los colegios de las zonas afectadas. Por ejemplo, Coronel, por ejemplo, Santa Juana. Ahí vemos imágenes de lo que significó hoy muy temprano, 7:30 de la mañana, 7:15, de lo que está ocurriendo en diversos colegios. Vamos a estar revisando más adelante y conversando sobre el tema que va a la par, que lo vemos casi de fondo ahí en estas imágenes. Los tacos, los bocinazos, la semaforización, ahí también quizás hay que avanzar y harto. Pero antes de eso vamos con la entrada a clases. ¿Cómo responden? ¿Qué dicen las familias? Escuchemos. ¿Mucha congestión o Sí, bien? más o menos, o sea que igual vivimos cerquita. No, siempre hay congestión y acá, sobre todo en el hospital regional, se hace congestión. Bien, ahí estábamos en el Colegio Bicentenario de España entregando solamente una pincelada, porque ahora vamos a profundizar en esta temática. Se encuentra con nosotros Alejandro Tudela, ingeniero en transporte de la Universidad de Concepción, de nuestra universidad. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Hay temas que resultan recurrentes, casi postales constantes, el tema de la congestión. Y hay una serie de instancias, de hecho aquí en la misma universidad se han hecho conversatorios en torno a este tema, la congestión, cómo resolverla, cómo ir avanzando. Quizás hoy día en la mañana no fue tanto, pero quizás el lunes, estoy haciendo periodismo de ficción, quizás nos encontremos con otro escenario. Y lo otro que llama la atención, y lo conversamos antes, que como que desapareció el horario peak. Parece que tenemos horarios peak durante todo el día. ¿Eso a qué obedece? ¿Cómo ir solucionando esto de manera urgente? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú en particular? A ver, primero que nada, la congestión es un fenómeno permanente que probablemente no tenga solución. Porque en el tiempo lo que nos va pasando es que la tasa de motorización, que es la posición de vehículos, aumenta. De hecho, fue lo que pasó post-pandemia, durante la pandemia. Y al mismo tiempo, el volumen de personas que viaja va cambiando y va aumentando. El desarrollo en infraestructura para mover ese volumen de personas no avanza a la misma velocidad que el aumento del flujo, por razones varias. Y eso implica que vas a tener permanentemente congestión en algún instante del día, algunos días de la semana, algunos meses del año más que en otros. Dado eso, la solución como tal, cuando la gente propone, por ejemplo, construya o aumenta capacidad vial, o construya una nueva vía, o un nuevo puente, o lo que sea, en realidad no son soluciones de corto plazo. En el corto plazo lo único que puedes hacer es gestión de la demanda
y parte de gestión de oferta, pero construcciones nuevas es imposible, porque hay todo un procedimiento que seguir, hay un tema de recursos también involucrados que no están a la mano instantáneamente. ¿Qué significa gestionar la demanda? Ya, buen punto. Primero que nada, cuando nos movemos en la ciudad es porque tenemos que desarrollar una actividad, satisfacer una necesidad. Porque tú mencionabas recién acerca de la ida al colegio es un caso, la venida a la universidad es otro, ir al trabajo también. Las compras, por ejemplo, son parte de aquello. Gestionar la demanda pasa por una parte, jugar con los horarios de acceso al trabajo y de acceso a la educación, por ejemplo. Si tú los desfasas en el tiempo, algunos de ellos, sobre todo los más voluminosos, y logras que efectivamente no tengas un pic muy alto, lo que te va a pasar es que la demanda va a bajar sin aumentar la oferta. Ese es un caso. Lo otro tiene que ver con gestión de tránsito, que es dar prioridad a los vehículos vía ondas verdes en las vías principales, promover el transporte público, darle prioridad al transporte público, algo que se estaba haciendo, que se está haciendo en esta solución temporal al problema del biotren, ¿ok? Entonces, eso es parte de la historia, que es gestión de demanda y gestión de oferta, que es básicamente invertir poco, logrando buenos réditos con algunos ajustes en el sistema. Y de la par, ¿cómo se va caminando con infraestructura? Porque uno pudiera pensar que más infraestructura vamos a mejorar con gestión, pero está pasando que más infraestructura, más parque, entre comillas, inmobiliario, y repito, tacos a toda hora, congestión, qué decir de San Pedro, y lo otro, proyectar también hacia el otro costado, Penco, Tomé, Así es. y así. A ver, como te decía, hay un tema de temporalidad en las soluciones de infraestructura que no son automáticas, eso toma tiempo, pero también hay que tener claro dónde colocar los recursos. Una persona, un vehículo, ocupa mucho más espacio que 20 personas en un bus. Usan más espacio que escaso en el área urbana, usan más recursos, combustible y tiempo también. Lo que la autoridad debe hacer y que ha venido haciendo sistemáticamente es promover y propiciar el uso de transporte público con mejora en la calidad. O sea, si bien uno puede tener el discurso de que la gente deje el auto en su casa, si la calidad del transporte público no es la apropiada, lo que te va a pasar es que la gente no se va a cambiar de modo. Y ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, lo que pasa con el servicio Coronel Lota. Bueno, ese Y es lo un buen otro ejemplo. es la periodicidad de Santa Juana. El 2016, cuando comenzó a operar el biotren, okay, afortunadamente apareció una oferta de calidad para la gente de Lota, de Coronel y el sector sur de San Pedro. Sabíamos en ese instante que la calidad del servicio por vía taxibuses no era la mejor y obviamente colocaste un sistema que asegura un tiempo de viaje con poca variabilidad, con bastante certeza, con una espera que es mínima, porque como tiene horarios programados, tú sabes que hora llegar a la estación. Es un claro ejemplo de que cuando tú mejoras calidad, hay un segmento del mercado que se hace cautivo de ese modo. Ahora, lo que nos interesa y en lo que más cuesta es cómo lograr que aquellos que usan automóvil dejen el automóvil en la casa, en aquellos periodos de mayor congestión y usen estos modos alternativos de calidad. Pero requerimos calidad en el servicio y la calidad de servicio no es barata. Tenemos que estar conscientes, ser conscientes de aquello. Usualmente la discusión es, no, es que sale muy caro comprar más trenes, o sale muy caro implementar más buses, o sale muy caro vía exclusiva. Pero si uno hiciera la contabilidad adecuada, se daría que el sistema pierde mucho más recursos por la cantidad de vehículos que circulan, que si yo invirtiera en ese sistema alternativo de calidad. Hagamos ejecución presupuestaria. ¿Ya? ¿Cuánto costaría, de lo que llevamos hablando, implementarlo? Mira, depende de lo que quieras implementar. Pensemos que un tren con 3 vagones, por ejemplo, del biotren cuesta al menos 8 millones de dólares, al menos. ¿Okay? Cuando uno piensa en un puente sobre el Biobío, al menos, acá la desembocadura, que son un poquito más largos, ¿no? Son casi 150 millones de dólares un puente. Entonces, ciertamente, esos montos que parecen tan lejanos, Sí. tienen un costo de oportunidad súper alto. Entonces, si yo tengo en el área urbana, porque es área urbana, tengo una faja vía que es limitada y tengo la discusión acerca de si doy prioridad al transporte privado o al público, donde ciertamente lo que me interesa es mover personas, no vehículos, que ese es el otro error. Uno tiende a pensar en vehículos y no personas. El que mueve más gente no es el auto, son los buses y el tren. Entonces, dado aquello, tenemos que
la autoridad tiene que desembolsar los recursos para hacer los estudios de ingeniería, hacer los estudios de detalle e implementar en el tiempo. Como te decía delante, esto no es automático. Si alguien te dice que en un año tiene resuelto el tema de la congestión vía infraestructura, es imposible, no hay cómo. Salvo, porque incluso si tú piensas en el caso ferroviario, comprar un tren, yo no voy a la esquina y lo compro, tengo que mandar a construir el tren. Y eso toma a lo menos un año. O sea, en este proyecto ideal que estamos planteando, estamos pensando en cuánto tiempo. Por ejemplo, si pensamos ahora, yo sé que estamos haciendo un ejercicio casi lúdico, pero de ficción, pero para que la gente también lo entienda, porque ustedes manejan muy bien lo que significa un proyecto. Pero, por ejemplo, partimos con este proyecto ahora, estamos pensando en implementarlo ¿cuándo? Repito, sé que es un ejercicio difícil, pero... A ver, mira, el par Novoa-Collao, que está en ejecución, que tú lo mencionabas al inicio de la nota, que yo recuerde, los estudios como tales demoraron 4 años al menos. Los estudios. La ejecución se hace por etapas, porque no puedo tampoco, por ejemplo, intervenir todo el eje de una vez, porque ahí sí que la comunidad se sentiría un poquito ofuscada, ¿no? Entonces lo haces por etapas y vas avanzando a poco, porque además hay un tema presupuestario. La autoridad no tiene todos los recursos de una vez para hacer la inversión y lo fracciona. ¿Ya? Entonces, en ese eje, por ejemplo, partió ya hace casi prepandemia y puede que tome 5 años la ejecución completa. Puede, y eso depende de la disponibilidad de recursos. Entonces, es otro tema. Entonces, por eso mismo yo te decía al inicio, en el corto plazo, lo único que nos queda es hacer gestión. Gestión de la demanda, gestión de la oferta. Ahora hay un tema que se aborda poco y tiene que ver con, jugar o adecuar las actividades. Lo que no nos puede pasar, y no ha venido pasando recurrentemente, es concentrar actividades en un punto en el territorio. Los malls, o males como le llaman algunos, tienen una falencia, que es que concentran muchos viajes en un instante al día, y el resto del tiempo está abandonada la infra. Bueno, si uno tuviera un sistema disperso en el espacio, donde la gente pueda acceder a un precio razonable, a los mismos elementos que puede adquirir en un centro comercial, probablemente no tendríamos niveles de atochamiento o congestión que uno observa, ponte en el nudo, en la zona del Trébol, o eventualmente en la zona de la costanera, en cierto horario por acceso al Mirador Biobío u otra área. Eso no es de transporte o escapa de transporte, en cierta medida tiene que ver con acciones que desarrolla el MIMBU, lo que hacen los municipios también en cuanto a asegurar disponibilidad de actividades en el espacio, tal que no concentre los viajes en un punto. Hay algo que se llama la ciudad de 15 minutos, que básicamente lo que apunta es aquello, es a asegurar que si yo quiero comprar pan, tengo cerca de mi casa una panadería, un local de venta. Si tengo que ir a una oficina pública, no tengo que usar el río y venir... Y no vaya al supermercado. Por ejemplo. Lo otro, Alejandro, en cuanto a referentes en el área, conversábamos antes de entrar en la entrevista y me planteaba usted Brasil. ¿Está bien? Puede ser. Ya, pero puede ser. Referente en este tema, o que han intentado solucionar, que parece casi frase hecha, pero avanzar en una solución inmediata, rápida, en el entendido que los procesos son también largos, nos queda absolutamente claro. Pero países o bien de la OCDE que estén trabajando esto y que lo hayan podido salvar. A ver, en Brasil hay brasileños, en Chile hay chilenos. O sea, los contextos definen todo. Los contextos son claves. ¿Ya? Cuando la gente dice, fíjate que en Europa pasa tal cosa, en Francia no sé qué, o en España no sé cuánto. No hay chilenos, allí también hay, pero hay menos. O sea, es un tema cultural. Cuando tú mencionabas delante que la gente estaciona en las platabandas, cuando la gente estaciona en las veredas, cuando la gente no respeta las ciclovías, cuando los peatones cruzamos donde no debemos, es un tema cultural. Y eso implica ciertamente de que uno puede mirar lo que hacen otros y buscar similitudes por nivel de ingreso, probablemente por cultura también, y por eso yo mencioné Brasil como una posibilidad. En los 60, 70 y hasta 80 hubo una corriente mundial de promover la construcción de carreteras. Y ahí Brasil fue un ejemplo porque Curitiba fue una ciudad que apostó por el transporte público. Estos sistemas de los convoys de buses, básicamente buses en cadena que movían gente, porque convengamos, el espacio urbano es limitado. ¿Ya? Alguna vez en este país un arquitecto propuso, por ejemplo, construir segundos pisos, pero un segundo piso en una ciudad implica, en carretera me refiero, implica básicamente deteriorar el espacio urbano. Entonces, si tú revisas la historia de cómo se han desarrollado nuestras ciudades, hemos cometido un montón de errores, pero afortunadamente nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado. Y estamos tratando de enmendar los errores que cometimos. Pero eso no es sencillo, no es barato porque además se genera un hábito.
aquellos que utilizan automóvil es difícil que se cambien del automóvil, ¿ya? Nosotros hemos hecho algunos estudios y en realidad la gente que usa automóvil, aunque tú les cobres más caro por circular, no lo van a dejar, porque se instala un hábito, o sea, hay una parte afectiva asociada también. Y por lo mismo, cuando tú mencionabas el ejemplo de que la gente se estaciona en cualquier parte, porque la gente se habitó. Quizás vía sanción uno pueda lograr algunas cosas, pero lo que pareciera razonable es también jugar con las actividades, que tampoco es de corto plazo, pero ahí hay que buscar apoyo con los municipios, con los ministerios a los cuales les compete esta modificación. Alejandro, en el otro sector, algo de eso lo planteamos hace poquito, está la ruta Penco, Tomé. Así como vamos, se está trabajando en la extensión del biotren, está también el proyecto costero, que decir en el centro de Concepción del tema metro, tranvía, pero del otro costado, ¿podrá pasar que nos eternicemos y Penco, Tomé se transforme en una nueva ruta 160 con los colapsos que vemos 6, 7 de la tarde, que la gente a esa hora lo único que quiere es volver rápido a sus casas, pero nos encontramos con unos tacos kilométricos, muy estilo de lo que ocurría en Santiago? Y otro proyecto, hablando de proyecto Transantiago, me acordé del Transantiago. ¿Qué visión? Se están haciendo cosas, sí, es verdad, pero ¿qué visión hacia el otro costado? Es el lado norte. Lado norte. A ver, hay un proyecto que considera construir e implementar un corredor de buses por la 150, que es la vía que conecta Concepción con Penco, Lirquén y Tomé, ¿ya? Que es lo mismo que está en carpeta para la ruta 160. ¿Okay? La ruta 160 perdió ya el estándar de vía interurbana, en realidad ahora está rodeada de poblaciones por todos lados y ciertamente lo que tienes que hacer es hacer un rediseño de ingeniería del eje completo, considerando que tenemos el ferrocarril en paralelo. Entonces implica, ponte por una parte, proveer servicio y conectividad a la gente que usa transporte público en tramos cortos, para tramos largos está el ferrocarril, y algo parecido puede pasar con la 150 y el ferrocarril que llega hasta Penco, Lirquén. Difícil que llegue a Tomé, porque por decisiones de la autoridad de su tiempo, la faja vía fue entregada y vendida o no está en uso. O sea, de hecho en Tomé, donde pasaba el tren, hay un puente carretero. Sí. Entonces, hemos cometido o tomado decisiones erradas, y están, y veamos cómo lo resolvemos. Ahora es importante que en el caso de Tomé en particular, o incluso en Penco, la gente no vive cerca de las estaciones, o donde está la faja vía, vive medianamente lejos. Así que cuando tú piensas en implementar el ferrocarril, tienes que pensar en sistemas de conexión de buena calidad también. Yo no puedo seguir confiando que un colectivo a lo mejor conecte, claro, que el bus, que todavía es del año, bueno, hay buses, la edad de la flota es nueva en Concepción, medianamente nueva, pero tengo que buscar soluciones completas que incorporen la integración en un espacio de combinación de calidad. No puedo pretender que la gente combine a cielo abierto, que en invierno cuando llueve hace frío, ponte a la gente a final de cielo. ¿Sabes qué? No uso esta cosa. Cuando la autoridad invierte y se hacen los estudios, hay que mirar el panorama completo de ese viaje, la experiencia de viaje que va a tener la gente. Un poco lo que nos pasa en Concepción en la estación, ¿no? Que le llegue el ferrocarril y están los buses esperando afuera. Lo que nosotros siempre hablábamos era por qué no hay una estación intermodal de calidad, donde, como una estación de metro en Santiago, tú puedas cambiarte de línea, cambiarte de bus a tren o viceversa, en un ambiente cerrado de buen estándar. Bien. Alejandro Tudela, ingeniero en transporte de la Universidad de Concepción, gracias por estar con nosotros. Hubiésemos conversado hasta casi una hora, pero el tiempo en televisión y frase hecha, ¿verdad? Premia. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación. Bien. Alejandro Tudela, ingeniero en transporte de la Universidad de Concepción, bastantes temas a conversar, muchos de ellos se van a seguir desarrollando este lunes y qué decir el 13 cuando entren los niños y niñas a los colegios afectados por los incendios forestales, a las comunas, perdón, Coronel Santa Juana. Vamos a hablar y seguir hablando de congestión vehicular y tocar también lo que pasa con Santa Juana. Flavio Araneda preparó el siguiente informe. Marzo es sinónimo del término de las vacaciones, el inicio de un nuevo año escolar, pero también de congestión vehicular. Las principales calles de Concepción ya presentan aumento del parque automotriz, la restricción vehicular en los puentes y el corte en la ruta de la Madera por los trabajos debido a los incendios forestales crean un escenario propicio para los llamados tacos. Lo que nosotros hemos hecho es preparar un plan de contingencia para tratar de mitigar esta congestión al máximo posible. Sabemos que llevarla a cero es imposible porque hay problemas estructurales que son de otra categoría,
Pero en lo puntual, en lo práctico, lo que nosotros les estamos pidiendo a las personas, primero que todo, es que puedan programar sus viajes, hacerlo con anticipación, que puedan efectivamente estudiar la mejor manera de llegar a sus puntos en los horarios no punta y de esa forma recargar menos el sistema. Las autoridades han cursado cerca de 300 infracciones a las personas que no están respetando la restricción vehicular, restricción que se aplica en las horas punta y en los dígitos de las patentes. Me parece que es una buena medida, debería ser permanente, pero de momento creo que es hasta marzo, así que me parece una buena medida. Me parece súper bien sí que empiecen a restringir un poco la circulación de tanto vehículo porque a todas luces estamos en Concepción súper atochados con el tráfico. Pero por el momento se ve todo bien porque hay menos congestión. Los trabajos de remoción y combate de incendios forestales se mantienen en la Ruta de la Madera, por lo que existe un corte de tránsito que derivó en el aumento del tiempo de traslado de los vecinos y vecinas de Santa Juana. El lunes en la mañana logré pasar y por lo que sabía habían dos alternativas, pero ahora vine a ver, quería saber el horario y me encuentro con que hay más. De hecho yo compré para ahora 1:15 para la 1. Y eso es bueno porque independiente que pasen por Patagual, deberían haber más alternativas. Dar la vuelta por Coronel y eso es lo que más no se puede pedírsele porque la carretera está mala. Todavía están trabajando ahí en esa parte que no se puede. La ruta ya sabemos, hace ya bien tiempo ya tiene una congestión considerable, ahora con los incendios aún más. Y hay que prepararse para el invierno, por la erosión, todo esto, la lluvia, van a haber derrumbes, sí o sí. ¿Qué responde la autoridad en la materia frente a la preocupación de los vecinos y vecinas de Santa Juana? Lo que pasa es que este es un transporte que no está regulado por el Ministerio de Transporte, por lo tanto, nosotros, hay que sí también decirlo, el operador de ese servicio ha prestado hasta donde más ha podido la mayor cantidad de colaboración, haciendo los recorridos por Santa Juana. Como bien dices tú, el tiempo de viaje pasa de 1 hora a casi 3 horas, lo cual es complejo para la gente y para el transportista también. Nosotros como gobierno estamos atentos, al menos desde transporte, atentos a esa situación, porque efectivamente si este corte se mantuviese en el tiempo, vamos a tener que buscar algunas maneras de potenciar este servicio. Otras de las aristas de marzo son los furgones escolares, que cada año son fiscalizados por el Ministerio de Transportes para verificar que los vehículos estén en óptimas condiciones. En realidad nosotros, la idea es que todos los transportistas escolares cumplamos con toda la normativa que nos exige el Ministerio de Transporte. Eso es capacidad del vehículo, cinturones de seguridad en buen estado, cumplir con las revisiones técnicas. A nosotros las revisiones técnicas son cada 6 meses. Así que cada 6 meses tenemos que ir para que nos revisen que todo esté en regla en el vehículo para poder prestar un buen servicio y un servicio seguro. Son varios los desafíos para las autoridades en materia de conectividad y aumento del parque automotriz. A corto plazo, la locomoción entre Santa Juana y el Gran Concepción es la que presenta mayor preocupación por la ciudadanía. Un tema a seguir trabajando en Santa Juana. Este tema necesita un transporte más periódico, con mayor copamiento de horas, por así decirlo. Vamos con la ficha básica que está desarrollando la Seremía de Desarrollo Social, en este caso el Ministerio, que es básica ¿para qué? Para ir con ayudas rápidas. Ahí estamos viendo el trabajo en terreno de los profesionales de desarrollo social. Miren, datitos. 1.706 viviendas afectadas completamente. 5.934 personas han sido catalogadas como damnificadas. 2.309 bonos de recuperación se han entregado a la fecha. Ahí están los profesionales, antes de lo que van a ser las salidas a terreno. Eso van a ver un ratito más adelante. 70% de los bonos entregados corresponden a la región del Biobío. Ahí estamos viendo a los profesionales dispuestos en diversos puntos de la región del Biobío. Ojo, que no es una tarea fácil. Imagínense, tienen que recorrer quebradas en algunos casos para llegar a una casa. O en el caso de la persona que van a ver, una persona que lamentablemente está viviendo en una carpa a la espera de la entrega de su solución de su casa. Y ahí también hay otro tema. La semana pasada mencionaba la delegada presidencial del contacto con 5 proveedores para la entrega de diariamente 50 casas. Ahora, ¿qué ha pasado? Lo vimos ayer con el alcalde de Hualqui, precisamente acá en estudios, y precisamente justo a esta hora, de que no le habían llegado casas a él.
y la crítica también está en torno a la calidad de la casa. Pero bueno, son temas a discutir y a conversar. Los datos según ficha básica de emergencia son los siguientes. Entre 0 y 4 años, 146 niños y niñas a nivel regional. Entre 5 y 12 años, 273 niños y niñas a nivel regional. 4.073 familias damnificadas en total, que equivalen aproximadamente a más de 6.000 personas afectadas por los incendios. Escuchemos declaraciones ya de contexto para ir explicando desde otro punto de vista más detallado lo que yo les acabo de mencionar. En el momento en la región se han catastrado 4.189 fichas básicas de emergencia terminada. Esto es un trabajo en conjunto con los municipios de cada una de las comunas afectadas por los incendios forestales y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esto permite hoy día poder contar con una base de datos importantes para la entrega del bono de recuperación. Al día de hoy se han entregado 2.309 bonos de recuperación, divididos principalmente en dos tramos. El primer tramo de afectación media de 750.000 pesos y el segundo tramo es de afectación total de 1.500.000 pesos. Ahí estamos viendo detalles de desarrollo social que nos entregan estos datos actualizados. Repetimos, 4.073 familias damnificadas en total, que equivalen aproximadamente a más de 6.000 personas afectadas por los incendios. Con esta información, con estas imágenes, nos vamos a una pausa. Juli, hija, ¿te mandaron tarea? ¡Sí! Esta vuelta a clases, cualquier excusa para usar Mundo se celebra. Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica desde solo 14.990 pesos en tumundo.cl o llamando al 600 9100 900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Bienvenidos a El Ají Seco del Sur, la cadena de restaurantes peruanos con más de 20 años en Chile, llegó a Concepción. Nuestra gastronomía se basa en la selección de los mejores ingredientes de la región con la receta de las tradiciones del Perú. Gran variedad de platos te harán disfrutar de los mejores sabores de la cocina peruana. Capacidad para más de 450 personas. Visítanos, Padre Las Casas, 511, Hualpén. Te esperamos. Volvemos de la pausa. Algo de esto comentamos ayer y tiene que ver con cómo las autoridades están definiendo o preparándose para las primeras lluvias y evitar, por ejemplo, deslizamientos o deslaves de este material propio de los incendios forestales, material quemado.
En torno a eso, Flavio Araneda está preparando un informe y estuvo conversando con varias autoridades en la mañana para saber si está ya algo concreto, se está trabajando en ese sentido. Sí, en la ruta de la Mera se está trabajando en deslaves, pensando en las primeras lluvias que al parecer vendrían la próxima semana. Vamos directo a tomar contacto con Flavio Araneda, que se encuentra en algún punto de Concepción. ¿Cómo estás, Flavio? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya ha pasado un mes de los incendios forestales y ha llegado ayuda internacional de 10 países diferentes, pero esta vez tuvieron su trabajo en la región del Biobío, Ñuble, también en la Araucanía, los brigadistas de España y México, contingente que superan las 300 personas y hoy finalizan, ¿cierto?, su jornada, sus labores de trabajo en el apoyo al combate de los incendios forestales a los equipos de emergencia chilenos. Conversamos con ellos cuáles fueron sus conclusiones, las lecciones que sacan de haber trabajado y combatido los incendios forestales en unos terrenos que no fueron fáciles, según los que nos comentaron, y también producto también de otros factores, como el alto combustible que hay en los bosques chilenos. Pasemos a escucharles. Nosotros nos vamos a llevar personalmente muchas lecciones porque, como ya sabéis, vinimos con herramienta manual. Normalmente trabajamos apoyados de una serie de vehículos y nos aportan una capacidad de agua que aquí no teníamos. Hemos tenido que buscar soluciones, investigar, improvisar para poder trabajar en unas condiciones similares a las que habitualmente trabajamos. Se hicieron 10 brigadas, 5 en Araucanía y 5 brigadas aquí en Biobío. Y trabajamos en todo momento bajo la dirección y bajo la coordinación de CONAF, debido a la gran cantidad de combustible que existe en los bosques chilenos. Esto combinado con la velocidad de los vientos, principalmente por las tardes, fue una de las cosas más complejas en el combate de los incendios. Claro, un trabajo que presenta desafíos y también el reconocimiento de parte de toda la ciudadanía chilena hacia aquellas personas que dejan sus países, dejan sus hogares, sus familias y vienen hasta acá, hasta la región del Biobío, hasta Chile, a combatir los incendios forestales, arriesgando sus vidas por salvar claramente a los compatriotas del continente latinoamericano. También pudimos conversar con las autoridades con respecto a qué va a pasar con los incendios forestales, con las consecuencias de ellos. Sabemos que ahora se están conteniendo los incendios, hay trabajos de reconstrucción, sacando también todo lo que estuvo quemado, pero principalmente es lo que viene el invierno, porque los derrumbes que se producen producto de las precipitaciones, los deslizamientos de tierra, aludes en diferentes cosas, es lo que preocupa a la ciudadanía, como también las condiciones de las casas de emergencia para aquellas personas que perdieron todas completamente sus viviendas. Conversamos con la delegada presidencial y también con el alcalde de Concepción, que se refirieron a este tema. Vamos a tener una reunión con el subsecretario Cataldo y la delegada de la reconstrucción justamente para ver los borradores de los planes, que son los planes que se están llevando a cabo y poder ver cómo avanza esta idea, esta planificación, que ha sido una planificación extremadamente rápida, pero que responde a la urgencia, que es la urgencia que tenemos que responder a la reconstrucción. Tema al lado de eso es el tema de las ayudas tempranas, de las viviendas de emergencia, que es algo que nosotros le hemos dicho no ha estado exento de problemas y que son problemas con los que hemos estado lidiando todos los días para poder mejorar no solo la velocidad de llegada de las viviendas, sino que también la calidad de las viviendas que se están construyendo. Claramente hay un antes y un después de estos incendios forestales. Y es ahí donde el mundo público y el mundo privado, el mundo de la academia, vamos a tener que prepararnos, como lo está diciendo recién, para lo que se va a venir en los próximos años. No puede ser que cada vez que ocurra un incendio de mayor o menor magnitud, empiecen a quedar aisladas las comunas de las regiones de nuestro país. Es ahí donde nosotros valoramos también la instancia que se dio a la Asociación de Municipios de la región del Biobío en representación de las y los alcaldes, ¿verdad?, de las comunas de la región del Biobío que fueron afectadas principalmente por los incendios, de poder participar en las instancias de coordinación, de planificación.
bastante autocrítica por parte del gobierno, están en conocimiento, están al tanto entonces de claro, las deficiencias que ha ido ocurriendo en estas etapas de reconstrucción y claro, la preocupación claramente del alcalde de Concepción en que se marca un antes y un después de los incendios forestales. Si bien aprendimos del 2017, pero tenemos que tener nuestros propios recursos para combatir los incendios forestales y también el tema de fondo, a largo plazo, la planificación urbana, la planificación rural, parece que es un tema que está sobre la mesa. Bien, ahí estaba Flavio Araneda entregándonos detalles de este tema que vamos a profundizar ahora con Alex Tartón, experto en gestión del riesgo. Alex, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Están los incendios forestales, hemos tocado esa temática, pero también está el tema de previendo las próximas lluvias. De hecho, se prevén próximas lluvias para la próxima semana. Y el temor está en los deslaves, en los deslizamientos. ¿Con qué panorama nos vamos a encontrar? Las características de los terrenos han cambiado absolutamente. Así es. Bueno, efectivamente, tal como tú dices, cuando terminan los incendios forestales comienza un nuevo tipo de emergencia inmediatamente. Hoy día estamos viendo a los equipos sectoriales, ¿no es cierto?, que están despejando las vías, que están limpiando, que están asegurando todo lo que significan las rutas, pero viene también un trabajo de diagnóstico principalmente de aquellos puntos que pudieran ser puntos recurrentes de remociones en masa. ¿Ya? Es uno de los principales problemas que tenemos en la región en el periodo de lluvias que se prevén también intensas en un periodo corto de tiempo y por tanto los sistemas, ¿no es cierto?, de aguas lluvias no resisten esos periodos cortos de agua lluvia. Si a eso agregamos que tenemos bastante residuos, ceniza, material vegetal, que puede escurrir hacia los sistemas de aguas lluvias, perfectamente podríamos tener eventos poco agradables, ¿no es cierto?, para el desarrollo de las comunas. ¿A qué podríamos llegar en ese sentido? Bueno, aquí es importante entender dos cosas. Después de un incendio forestal los suelos cambian, tienen otro comportamiento, no infiltran de la misma manera que lo hacían cuando está la masa vegetal y por tanto lo que ocurre entonces es que tenemos un escurrimiento que puede ser más veloz, ¿no es cierto?, en algunas cuencas, que puede arrastrar sedimento hacia sectores poblados o hacia cauces de río y por tanto aquí hay un trabajo muy relevante que hacer en términos de anticipar escenarios. Y en ese sentido, ¿sienten ustedes que ese escenario se está anticipando? Hay trabajos que se están haciendo en varias zonas, por ejemplo, en la ruta de la madera de despeje, pero junto con eso, ¿se debió realizar un trabajo anterior a esto? Lo que estamos viendo son las últimas lluvias del año pasado que generaron estas imágenes que estamos viendo. ¿Sientes tú que la estrategia debió enfocarse o debe enfocarse de otra forma? ¿O cómo se han comportado en los últimos años? No tan solo en este tema de incendios forestales, sino también históricamente en el manejo y gestión de riesgos, como por ejemplo hemos tenido hasta tornados acá. Así es. Bueno, lo que hemos evidenciado es que, y producto del cambio climático también como un elemento estresor, ¿no es cierto?, de las condiciones ambientales, estamos viendo periodos de lluvia muy intensos, con mucha precipitación en muy corto periodo de tiempo. Y entonces los sistemas de agua lluvia no resisten estos procesos. Y por tanto, como ya hemos vivido estos escenarios anteriormente, lo que corresponde ahora entonces es empezar a adelantarse a escenarios probables. Y una estrategia que ha dado buenos resultados y que debiera ya echarse a andar en los municipios, porque esto es de nivel local, es el levantamiento de los puntos críticos en las comunas como una estrategia, ¿no es cierto?, que pueda ayudar a mitigar el impacto de posibles eventos lluviosos intensos en la región y particularmente en las comunas que han sufrido incendios forestales porque ellos van a tener una condición distinta a lo que tienen comunas que no han tenido incendios forestales. Entonces, como el plan de invierno es un programa que se realiza años a años, lo interesante aquí sería, y es lo que estamos sugiriéndole a las autoridades, es que adelantemos el proceso del levantamiento de los puntos críticos, cotejemos los puntos críticos del año pasado versus los de ahora y poder superponer, ¿no es cierto?, los puntos críticos en aquellos puntos, valga la redundancia, donde tenemos redundancia de identificación de puntos que se repiten y que podamos priorizar esos puntos como
de atención inmediata para poder reducir el riesgo de que efectivamente tengamos inundaciones importantes, tengamos remociones en masa y todos los eventos asociados a eso que tanto problemas generan, ¿no es cierto?, en época de invierno. ¿Qué puede hacer el ciudadano a pie, o el campesino, o el ganadero, a la espera de que ve que las autoridades no están llegando al lugar, y para evitar imágenes de aludes, deslizamientos, deslaves? ¿Qué puede hacer él o ella? Súper buena tu pregunta, porque muchas veces le atribuimos solamente la responsabilidad de la autoridad a los organismos técnicos, y aquí hay una corresponsabilidad. El cambio climático no llegó por obra y gracia, sino más bien porque hemos sido los principales gestores de este cambio climático y por tanto tenemos una corresponsabilidad, ¿no es cierto?, de también llevar soluciones, de también realizar acciones para adaptarnos a este cambio climático y empezar por medidas básicas que tienen que ver con acciones que se pueden hacer desde la casa, ¿ya? Este no es solo un tema de las municipalidades, no es solamente el Senapred, no es solamente de los organismos sectoriales. Parte en el hogar con cuestiones súper simples como que ahora, en este periodo, no en invierno, estemos ya empezando a limpiar nuestras canaletas de las bajadas de agua lluvia, nuestras canaletas de aguas, ¿no es cierto?, los sumideros que tenemos próximos, que las juntas de vecinos identifiquen dónde están sus sumideros con los que normalmente tienen problemas, esa identificación, poderla colocar también en conocimiento de la municipalidad, de tal manera que vayan también adelantando trabajo, no esperar que llegue el invierno para empezar a subirse a la casa, a limpiar y a generar espacios que estén en condiciones de poder recibir las aguas lluvias. Y lo mismo ocurre en el ámbito rural. El ámbito rural necesita mucho apoyo. En este sentido, ellos están más distantes de los servicios y por tanto ahí se necesita sí fuerte el apoyo de los municipios y de los equipos sectoriales para poder ir resolviendo los problemas que a ellos les afectan. Bien. Alex Tardón, presidente del Colegio de Profesionales en Gestión del Riesgo de Desastres, gracias por estar con nosotros. Seguramente más adelante vamos a estar nuevamente requiriendo de tu expertise profesional. Ojalá las lluvias de la próxima semana no sean tan fuertes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien. Pasamos con otro tema también importante, como lo son todos a nivel regional. Estuvimos conversando con Cristian Arancibia, jefe de la unidad técnica de Ferepas, y nos entregó un dato bastante importante, no tan solo los trabajos que están haciendo en Punta Lavapié, en la provincia de Arauco, para ayudar a todos los pescadores artesanales que perdieron sus artes de pesca, sino también nos anunció que eventualmente este lunes vendría a la región y inauguraría el año escolar, formalmente u oficialmente, el presidente Boric en la provincia de Arauco. Vamos con la entrevista. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Hemos hecho un diagnóstico un poco con la organización de cómo está el sector. Recordemos que Punta Lavapié es una caleta de pescadores que está al sur de la comuna de Arauco, aproximadamente a 40 minutos en auto, en donde viven cerca de 1000 personas, cerca de 300 viviendas, de las cuales 69 fueron afectadas por el fuego en su totalidad. Una escuela que alberga a 147 estudiantes, más un jardín infantil sala cuna de 39 estudiantes que hoy día están imposibilitados de desarrollar la actividad. Ahí es donde viene una parte importante del sector pesquero y siempre lo he dicho, los pescadores, los que somos familia de pescadores, los que conocemos a la pesca artesanal, la resiliencia, la capacidad de levantarse es importante. Desde el día 1 los pescadores, las pescadoras, las familias trabajando incansablemente por remover escombros y empezar a levantarse de nuevo. Y eso es una parte del espíritu que nosotros hoy día seguimos trabajando junto a ellos en un sinnúmero de actividades. ¿Cuántos pescadores definitivamente se vieron afectados? Y en términos, no sé, si existe una cuantificación en dinero, porque fueron muchas artes de pesca que fueron destruidas completamente. Botes que estaban en las casas siendo reparados y así. ¿Hay una cuantificación de parte de ustedes en ese punto en particular, o en estos puntos? Nosotros estamos en un proceso de catastro, porque si bien es cierto, uno tiene una primera aproximación. Hemos solicitado a los pescadores y pescadoras de la caleta que ellos sean honestos con ellos, con nosotros mismos, porque sabemos que de pronto aquí los vicios de la oportunidad también se hacen presentes. Entonces, le hemos pedido la mayor honestidad posible porque así podemos concentrar bien y canalizar bien las ayudas necesarias para la familia. Hoy día, dentro de la población son 69 hogares completamente destruidos. Te dije recién, la mayoría de la gente que vive en Punta Lavapié son gente de mar. Tiene una relación directa con la pesca artesanal o con la transformación. Recordemos que la Punta Lavapié en la región, en la zona donde se produce la mayor cantidad de carapacho, que es la carne de jaiba ya desmenuzada. Entonces hay todo un emprendimiento que ha ido aumentando también
la cantidad de habitantes en la localidad. Entonces hoy día no tenemos un registro claro, seguimos trabajando, mañana volvemos a ir a La Caleta, estuvimos ayer, tú bien lo sabes, mañana vamos de nuevo con algunas autoridades de gobierno que nos permitan agilizar, en este caso vamos con parlamentarios que nos permitan agilizar todo el proceso que comprometió el presidente Boric en su visita a La Caleta, primero de reponer lo más pronto posible la vivienda de emergencia que está en ese proceso, sigue avanzando la construcción allá, entendemos que puede ser un poquito más rápido, pero tenemos fe en que la autoridad va a cumplir su rol. Y segundo, en el compromiso de, a raíz de la emergencia, poder desarrollar un proyecto de modernización del borde costero de Punta Lavapié, que les permita no solamente desarrollar obras de infraestructura portuaria necesaria para la actividad pesquera, sino que obras de infraestructura que sean armónicas con el desarrollo para el visitante y poder así entregar una oportunidad de levantarse más prontamente a los habitantes de allí. Esto iría en una línea absolutamente distinta de lo que estaban realizando ustedes y que fue motivo de la primera entrevista que tuvimos contigo hace un mes atrás y hablábamos de la modernización de las caletas. Esto iría por otra línea absolutamente distinta pensando en el contexto, ¿cierto? Exactamente, una línea distinta pero que se cruza al final porque esto nos permite hoy día con la autoridad, la Dirección de Obras Portuarias que hemos conversado con su director, de que a propósito que estamos en proceso de solicitud de caleta Punta Lavapié para los pescadores, este desarrollo, este diseño de este borde costero va a ser integral con todas las comunidades del sector para que no sea una obra de infraestructura típica o tipo que se instala en las caletas, sino que sea consensuada a propósito de lo que implica la ley de caleta que busca representar el espíritu que los pescadores artesanales sueñan para su sector. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Despachamos muy temprano por la mañana esto que les vamos a mostrar ahora y que fue bien preocupante y que fue casi a la par del inicio del año escolar. Estamos viendo imágenes del trabajo para sofocar, que afortunadamente fue así, de contención del fuego del incendio forestal que se desarrolló en el sector Andalue, en San Pedro de La Paz. Un incendio que comenzó, según dicen los vecinos y vecinas del sector, aproximadamente a las 6:28 de la mañana. Esas imágenes ya son de cuando ya el incendio afortunadamente estaba en proceso de ser contenido y que dejó esas consecuencias. Y lo más preocupante junto con eso es que estuvo muy cerca de un colegio. Entonces es súper preocupante, además que es una zona de muy difícil acceso. Ahí están viendo ustedes cómo los brigadistas, buena parte de Arauco, se desplegaron en ese lugar para intentar ayudar. A esta hora, según nos informa nuestro equipo de prensa, esto ya está contenido, pero entregó bastante preocupación. Mire, vamos a escuchar declaraciones y hay una bastante preocupante de lo que mencionó a una vecina. Miremos y después analizamos. Bueno, ha sido un trabajo complejo porque, como ustedes pueden ver, está en un sector de Cárcava. Rápidamente nos informaron y enviamos 4 brigadas terrestres, más 2 helitransportadas, más maquinaria pesada para abordar esta emergencia. El incendio ahora se encuentra relativamente calmo, pero más que eso yo haría un nuevo llamado a la prevención. Se viene un fin de semana muy complejo, con altas temperaturas, y hay que estar atentos. Tenemos que hacer un trabajo conjunto con las autoridades, nosotros, la comunidad en general, para estar siempre atentos. Nosotros no deseamos este incendio, el incendio y el fuego es un enemigo común de todos, y nosotros tenemos que tratar de evitarlos. Sí, como a las 6:28, 6:28 empezó una fogata chiquita. Y mi marido bajó al tiro y conectamos las mangueras, pero cuando se empezó a apagar hizo explosión. Así que claramente tenía acelerante y era una fogata redonda, chica, como la que uno hace cuando sale de camping. Y después con la ventolera se empezó a extender hacia los dos lados. Y ahí comenzamos con las otras mangueras, bajaron 2 vecinos más y se demoraron como 20 minutos en llegar los bomberos. Ahí está el tema preocupante. Si hay o no, o hubo acelerante en ese incendio, es súper preocupante. Miren las imágenes. Súper preocupante. Las alertas se dieron de inmediato. De haber esto, seguir avanzando. Miren las imágenes. Están muy cerca de los edificios, departamentos. Algunos de los cuales debieron evacuar gente que vive ahí en el sector. Afortunadamente, esto se logró contener absolutamente. Buenas noticias para la comuna de San Pedro de La Paz y para la gente que vive en el sector Idahue. Bien, vamos a cambiar de tema y vamos a ir al mundo de la música y tiene que ver bastante con este toque nuevo que intentamos darle al terremoto del 27F. Otra mirada, situaciones que de repente se desconocían, por ejemplo, y algo de eso vemos acá, vamos a ver acá,
Y para eso se encuentra con nosotros David Viveros, productor, Solo Vinilo, seguramente ustedes lo conocen. Desde ella, David, gracias por estar con nosotros. Gracias, William, por la invitación nuevamente. Sí, emitimos parte del reportaje de los 13 años del terremoto. Tiene que ver con estos discos que ven por acá. Y claro, hubo muchas producciones musicales y lugares donde se tocaban que se vieron, unos detenidas, no se pudieron desarrollar, y muchas bandas que estaban emergiendo que no tenían dónde tocar. Entonces eso era súper preocupante, intentamos darle esa vuelta y precisamente David nos entregó detalles. Atacando ese tema, David, ¿con qué nos encontramos? Bandas que tuvieron que cooperarse entre sí, ¿qué pasó con las producciones post-terremoto, post-tsunami? Bueno, hubo una escena que ya se estaba formando, yo creo que a mediados de la década del 2000, entre el 2000, ¿cierto?, y 2010, que el terremoto remeció de una manera muy profunda, primero que todo porque estábamos todos en pánico, no había persona que no tuviera un trauma, entre comillas, por esta situación vivida, ¿cierto?, que nunca, por más que seamos país sísmico, nunca estamos preparados. Segundo, los lugares que estaban habitualmente destinados a la música y al esparcimiento, ¿cierto?, se vieron profundamente afectados. Muchos de ellos se vinieron abajo con gente adentro. O sea, fue un tema muy delicado a nivel de infraestructura. Y por otro lado, ya los músicos, sin tener esos espacios, tuvieron que reinventar y buscar nuevos canales de difundir su música y sus proyectos. Y eso también hace que, así como hay un síndrome de cómo uno se comporta en los terremotos, después del terremoto, ¿cierto?, también los músicos tuvieron una forma de interactuar entre ellos, con mucha colaboración, con mucha autogestión, para poder hacer sus producciones y destacar. No olvidemos que ya Santiago tenía una escena bastante armada con el tema del folk, ¿cierto?, y toda esta cosa que lideraba Manuel García, con todos los músicos que siguieron y que vinieron a la cumbre del folk en el 2010-2011. Ya venía una escena con Quema su cabeza, con muchos sellos santiaguinos que ya estaban volviendo a reinventar la música. El 2000 estuvo Radio Donoso, ¿cierto?, lo último los Bunkers. Bueno, toda esta movida se vio reflejada en Concepción con esto de nuestro mito, a veces no bien entendido, pero que somos una cuna del rock, pero también un epicentro musical, creo yo. Más que una cuna del rock, somos un epicentro musical. Y bueno, se produjeron muchas colaboraciones entre músicos de orquesta, músicos del jazz, música clásica, ¿cierto?, docta, y la gente del rock, que empezaron a emprender nuevamente, y uno de los puntos importantes fue esto del Tras Bambalinas, que fue en la Sala 2, ¿cierto?, del Teatro Concepción, donde realmente se produjo ahí una dinámica de colaboración, de apoyo, y de querer que la escena no muera, digamos, ¿eh? Entonces de ahí aparecieron muchas bandas que se formaron en el momento, que se mejoraron su calidad e hicieron que esto realmente destacara a nivel nacional. Cantareman, la Julia Smith, son hijos e hijas del terremoto y del tsunami. Niño Cohete, ya, por ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos algunas producciones, bellas todas. Ha crecido, lo tocamos alguna vez y profundizamos en cuánto ha crecido el vinilo, mucho. Aquí tenemos algunas producciones post-2010, ¿cierto? Está, bueno, qué decir el trabajo que se hizo por parte del gobierno regional en conjunto por el tema REC. De lo que estamos viendo acá, ¿qué podríamos mostrarle a la gente? ¿De qué trata? ¿Qué estamos viendo? Mira, primero los 4 primeros discos que están ahí son las primeras 4 producciones que volvimos a hacer después del terremoto, con el sello Solo Vinilos. Ahí está Liliana Riquelme, ¿cierto?, cantautora de folk, Vibración Eleva, Los Brando, que ya es su segunda edición del disco que sacaron con el antiguo sello Tuetué, ¿cierto?, pero que Mistake lo pidieron mucho y lo volvimos a hacer, ¿cierto?, en mucha más cantidad. Y probablemente el caballito de batalla de estos 4 fue Los Temibles Sandovales, que dentro de las copias que hicimos en la primera semana ya había más del 80% vendido, lo cual es destacable, siendo bandas locales que ya tenían su público. Después vienen otras bandas como por ejemplo Ecocidio, que ellos quisieron sacar, ellos son de Talcahuano, hacen un punk rock bien fuerte, quisieron sacar y rescatar de sus propias producciones este disco, ¿cierto? Intruso, que ellos son de Coronel, y que fueron una banda de revelación y que llegó a Santiago incluso a hacer varias cosas interesantes, y todo se corona con este hermoso ejemplar del REC, ¿cierto?, donde está Mantarraya, Los Insolentes, Planeta No,
incluso la Julius Popper, que todavía no tiene vinilo, pero está en una cancioncita aquí que nos colaboraron. Y este fue un trabajo de difusión, básicamente, donde se entregaron muchas copias de radiodifusión a la gente de afuera del país, otros festivales, y así la idea era internacionalizar este producto y estos proyectos hacia afuera de Chile. David, y ligado a los vinilos que estamos acá, está ese libro que yo he tenido la suerte de leer y que tiene mucho que ver, de hecho fue la base del reportaje que emitimos. Si ustedes quieren verlo nuevamente, vayan a nuestro canal de YouTube. En el inicio se van a encontrar con precisamente lo que estábamos conversando con David. Y ahí se detalla lo que pasó 2010, post-2010. Justamente Marcelo Bustamante y Eduardo Gutiérrez hicieron esta sociedad como periodistas, ¿cierto? Donde le hincaron un poco más el gustillo a desglosar qué pasaba en la ciudad de Concepción durante la década de 2010. Ahora, ellos toman varios ejemplos, ¿cierto? Desde la música folk de raíz hasta la música electrónica, Nabucodonosor, por ejemplo, o la Claudia Melgarejo, que ya es una exponente, ¿cierto?, del folk, que ahora también ha cambiado y ha evolucionado en su estilo musical. Pero ellos hacen como un recorrido de los 10 primeros discos que a ellos más les llamaron la atención de esta década y que retratan esa década. También hacen un poquito de recuento que pasó con Tras Bambalinas, bueno, un poquito antes del Rock al Sol del Mundo, y todos estos festivales que se fueron armando y armando escena local. Ahora, lo interesante de este libro es que no solamente va a quedar aquí, como los primeros ejemplares, ¿cierto?, producto de un proyecto que ganaron, sino que ya están pensando en la segunda edición e incorporar más bandas y así completar mejor el retrato de esta década que para ellos es muy importante. Vamos con una segunda parte de la idea de también conversar contigo. Nos queda absolutamente claro, repito, no tan solo revisen esta misma entrevista más tarde, sino también revisen el reportaje 2010 con miradas bien interesantes y también con relatos que hablan de resiliencia, de ganas de seguir adelante desde otra mirada también. Pero el tema musical está bien tratado y tocado. Y hablamos y lo llevamos antes de ayer, hablamos del disco que ya nos va a mostrar seguramente David, y lo ven acá, los 50 años de Dark Side of the Moon, un disco que tiene como ingeniero a Alan Parsons, incluso pudo estar Paul McCartney presente, y así podríamos seguir hablando. Un disco, quizás el disco conceptual, ¿cómo lo evalúas tú? Mira, yo creo que este disco no puede estar desligado de la historia de Pink Floyd en los 70, donde ya la psicodelia y la parte más hippie del grupo ya fue digerida y ampliamente difundida. Ya con el disco Atom Heart Mother ya venían con una cosa un poco más elaborada, más el formato de canción. Oscuridad, ¿cómo se llama? Oscuro por las nubes, Obscured by Clouds también hace eso, y le va dando un sonido a la banda. También recordemos desde la lejanía de Syd Barrett, que él entra con unos problemas mentales serios. Y bueno, esta catarsis se desarrolla y se plasma fuertemente en este disco llamado Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la luna, que se llamó de otra forma porque ya estaba siendo ocupado por Deep Purple, pero lo volvieron a sacar a la palestra el título, porque habla sobre los malos momentos que está viviendo la humanidad en ese momento. O sea, no es un disco menor. Habla sobre grandes temas de la muerte, del sistema en que estamos viviendo, entre comillas, el capitalismo muy fuerte, Roger Waters plasmándolo todo. Todas las ideas más conceptuales del disco son de Roger Waters. Él se dedicó mucho a trabajar esto. Y después entraron en circulación Gilmour, ¿cierto?, Wright y Mason para hacer la parte musical. El resultado es básicamente un disco perfecto. No podemos llamarlo de otra forma. Es un disco altamente con técnicas muy complejas para la época, muy innovador, y el resultado, bueno, ha sido más de 80 millones de copias del disco vendidas en el mundo, 200 semanas en los rankings en el mundo, 20 años, imagínate, en los rankings mundiales. Esto no es una obra menor, por tanto tenemos que catalogarla y ponerla en su sitio, el tercer disco más vendido del planeta, ¿cierto? Creo que si lo sacaron tantos países y llegó a la profundidad por ejemplo, esta copia que está aquí, a pesar de que no tiene todos los colores, es la copia chilena, la versión chilena. Hasta este rincón del mundo llegó desde Inglaterra, ¿cierto?, para ser parte de nuestra cultura y nuestra discografía local. Y todos los países, bueno, sacaron también sus ediciones. El retrato, bueno, habla sobre eso y bueno, también tiene sus cosas picantitas, ¿no? Por ejemplo, que el Great Gig in the Sky, que es un tema instrumental y vocal
Claire Torrey, y ella lo improvisó completamente en el estudio. Y después, 20 años después, demanda a Pink Floyd y a EMI por los derechos porque ella realmente creó esto. Y no fue $30 lo que le pagaron, sino que mucho más después en la retribución. Entonces, la historia probablemente de Dark Side of the Moon no se va a terminar de escribir ahora con los 50 años, menos con la intervención de Roger Waters ayer, ¿cierto? Donde él lanza esta idea de que el disco lo va a reescribir con su propia idea de cómo debió haber sido el disco. Lo anunció para mayo. Exacto. Ahora, ayer sacó un video que causó amplia resquemores en mucha gente, porque ya no quieren tocar la obra. Ahí entra una pregunta muy importante, ¿no? ¿Hay que una obra dejarla tal cual como es? ¿O puede realmente reescribirse y puede ser reinterpretada y reasimilada? Es como la historia, ¿no? Que muchas veces uno cree que las cosas fueron de una forma y uno se da cuenta de un pequeño detalle y todo cambió de otra manera, ¿no? Bien, David Viveros, productor, Solo Vinilos, gracias por estar con nosotros. Quedaron varios temas pendientes. Repito, las gracias por estar con nosotros en esta edición tarde de TV Noticias. Gracias, Williams. Bien, y con David nos vamos definitivamente cerramos TV Noticias tarde. Manténgase como siempre en la sintonía de TVU. Chao. TVU Noticias Tarde.